García Usta. Este libro salió en el 91, cuando yo tenía 28 años. Es un libro de crónicas sobre juglares. Ahí ya estaba un elemento que me interesa mucho desde el principio, que es el elemento de la cultura popular, de los músicos, de los juglares. Después publiqué un libro que no ha sido reeditado, que se llamaba Los Golpes de la Esperanza, salió en el 94. Ese no ha sido publicado y la verdad es reeditado, perdón, y tampoco le daría mucha fuerza porque es un de esos libros que no siento que me represente. Borges escribió un libro que se llamaba Fervor de Buenos Aires y decía que, bueno, que se había gastado una fortuna comprándoselo a todo el que lo tuviera, ¿no? Yo tengo a sueldo a un amigo mío de la adolescencia que tiene unos textos que yo escribía cuando estudiaba en la universidad. Todos los meses me toca darle una plática para que el hombre no lo dé a conocer. Bueno, después publiqué De un hombre obligado a levantarse con el pie derecho, ese que está ahí. Este es un libro al que yo le tengo mucho cariño porque resulta que este libro, las historias de este libro fueron hechas en un momento en que yo me había venido para Bogotá. Yo nací en Barranquilla, empecé mi carrera en Cartagena y tocaba puertas en los medios para que me publicaran crónicas y nada, no me las publicaba. Entonces decidí que iba a hacer un libro con las historias que nadie me publicaba, ¿no? Y así pasó. Yo en medio de mi inocencia juraba que como nadie me las publicaba en las revistas y en los periódicos, bastaba con reunirlas en un libro y que esas historias respondieran a esa premisa, las crónicas que nadie me quiere publicar, algo así. Lo que no tenía en cuenta es que cuando estaban reunidas en el libro, pues tampoco nadie me las iba a querer publicar en el libro. Es decir, el libro también anduvo por muchas editoriales y nadie le paró bola. Y es curioso, fíjate, yo estaba ya un poco decepcionado de ese tema y un día llegó a mi casa un señor, a mi teléfono, un señor que me dijo, mira, por ahí me dijo una fulana que era como una profesora, algo así de inglés de un colegio, que tú tienes un libro, me gustaría verlo. Ese era un editor de una editorial pequeña, una editorial de garaje, funcionaba en el garaje de una casa, ¿no? Se llamaba Ediciones Aurora. Le di el libro y me lo publicó. Y ese libro ganó ese año el premio como mejor libro de la Cámara Colombiana del Libro. Fue la última vez que dieron ese premio. Ese era un premio que daba la Cámara del Libro cada vez que llegaba a la Feria del Libro. Y bueno, él hizo como 2 o 3 ediciones en ese momento. Y bueno, ahí digamos que por eso le tengo mucho cariño, porque fue un libro que me permitió envalentonarme, ¿no? Un libro que me permitió como demostrar de pronto de qué material estoy hecho, porque yo creo que en este camino uno tiene que luchar por su pasión, ¿no? Es decir, a uno le toca duro en un ámbito donde tiene que dar a conocer una obra en un género que en ese momento no era ni era muy comercial, ni le interesaba a los editores, y por otro lado yo no era lo suficientemente conocido como para que mi nombre pudiera resultar atractivo, ¿no? ¿Para eso todavía no habían vendido los premios Simón Bolívar o ya...? No, y ahí yo me había ganado un Simón Bolívar. Yo me gané un Simón Bolívar con ese libro que digo que no quisiera publicar, que se llama Los Golpes de la Esperanza. Ahí me gané un Simón Bolívar. Yo no, con lo de los premios, a mí he tenido una gran suerte con eso. Mi primer premio me lo gané a los 23 años, ¿no? Cuando estaba estudiando en la universidad, estaba empezando mi carrera en el Universal. Yo creo que los premios, bueno, eso es otro tema, pero después de ese libro, De un hombre obligado, vino el de Pambelé y después vino La eterna parranda. Esos son... Ah, bueno, pero hay otro libro que no veo ahí, que
que le tengo mucho cariño, que se llama Botellas de Náufrago, porque es un libro muy personal. En estos libros yo hablo mucho de los demás y en el otro, en Botellas de Náufrago, hablo mucho de mí y de mi trabajo y de cómo lo hago, ¿no? De un hombre obligado a levantarse con el pie derecho hay un par de crónicas, pero hay una muy particular que es el gol que costó un muerto. Cuéntenos cómo fue llegar a esa historia que creo que es bien particular y que muestra un poco el oficio del cronista y cómo es su olfato para contar las historias. Bueno, en esa época yo hacía un programa de televisión, estamos hablando del año 98, que se llamaba Vida de Barrio, un programa que salía por Canal 3, lo hacía con la programadora Audiovisuales. Era un programa, ese programa tuvo mucho éxito, me tocaba viajar mucho y yo lo escribía y lo dirigía. Entonces un día fui a Medellín a hacer un programa en el barrio Lovaina, que es un barrio que es famoso por varias cosas. Una, porque tiene muchos lavaderos de automóviles. Entonces ahí van los paisas, la gente de Medellín, pues a lavar su carro. Otra, porque hay muchos travestis y muchas prostitutas. También eso es algo que hace que el barrio sea conocido en la ciudad. Y la otra, porque Fernando Botero, cuando era, como diría Gabo, feliz e indocumentado, solía frecuentar ese barrio, y ahí tienen el mito de que los primeros gordos los pintó allí en esa zona, porque había una prostituta gorda que era amiga de él y él la pintaba, ¿no? Sí. Recuerdo que ahí me pasó algo muy cómico, porque bueno, yo iba a hacer el programa Vida de Barrio, y entonces me hizo un paisa, eso bien dicharachero, bien cómico, chistoso, me dice: bueno, Alberto, y te he visto con la cámara como investigando, ¿qué es lo que estás haciendo? Le digo: no, mira, voy a hacer un capítulo de Vida de Barrio sobre Lovaina, ¿no? Le digo: y me imagino que vas a hablar de la prostitución. Digo: claro, porque eso hace parte de la vida de ese barrio, ¿no? Me dijo: tenés que hablar con Juan López. Yo digo: ¿quién es Juan López? Yo: no, Juan López es uno que creció en un puteadero, porque el papá de él siempre tuvo negocios de esos. Y remata así: mejor dicho, él tenía 4 años y a las putas le decían Don Juan. Bueno, empecé a hacer el programa y había un muchacho de baja estatura al que yo busqué para que me colaborara cargando cosas, En esa época los equipos de televisión eran pesadísimos, una cámara Betacam enorme que doblaba al operador, además era un camarógrafo flaquito, había que cargar muchas cosas, y este muchacho de ahí, de ese barrio, era uno de los que nos ayudaba. Yo noté entre almuerzo y almuerzo que él se me acercaba y me decía cosas. Y un día, bueno, ya como que no aguantó más y me contó que él había matado a alguien, ¿no? En la época la época más álgida del cartel de Medellín, había un campeonato de fútbol de barriadas, y apostaron por un empate y él, sin culpa, pateó para que el balón saliera para donde fuera, pero fue para el arco contrario y se metió de gol. Entonces eso le cambió la vida, porque a partir de ese momento empezó una persecución de un jugador del otro equipo que le hizo la vida imposible y él terminó matándolo, ¿no? Y lo que estaban apostando era una canasta de cerveza. Entonces a mí me parece que, pues, así como tú dices, simplemente yo fui oyéndolo, y digamos que yo creo que muchas de las historias que contamos en realidad lo que hacen es llegar a donde uno, ¿no? O sea, yo creo mucho en que uno termina encontrándose con la historia que en el fondo quiere contar. Pero supongo que la de El oro y la oscuridad sí había estado mucho tiempo ahí rondándolo. Pues eso, a partir de su infancia en Arenal, de la cercanía también con este mundo caribe, con lo que representa Kik Pambelé. ¿En qué momento se le ocurre escribir la historia? ¿O qué es como el elemento desencadenante para que esa historia que estaba allí? Porque a veces hay historias como secretas, pero también hay historias que están como tan a la vista que no se ven. Bueno, yo cuando era niño tenía como ídolo a Pambelé.
Pambelé ganó el título cuando yo tenía 9 años. Entonces, recuerdo que lo veía pelear siempre, peleara donde peleara. A veces peleaba en América y las peleas eran a una hora nocturna por lo general, una hora en que uno podía verla. Pero cuando peleaba en el lejano oriente, en Japón, en Corea, las peleas eran 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, y había que despertarse para poderlo ver. Y recuerdo que mi abuelo me levantaba para que yo me viera la pelea con él. A mí eso me hacía sentir importante, que mi abuelo quisiera que yo estuviera a su lado viendo las peleas con él. Y por eso yo creo que yo escribí este libro porque quería contarle esa historia a mi abuelo. Es decir, ya mi abuelo se había muerto, pero no creo haber escrito una sola página donde yo no sintiera la sensación de que se lo estaba contando al hombre que me había regalado esa historia, que fue mi abuelo, porque era el que me despertaba para que viera Pambelé, ¿no? A mí siempre me gustó el boxeo, y no me gusta solo como deporte. Me atrevería a decir incluso que no es un deporte. Joyce Carol Oates dice que el boxeo es el único deporte en el que no se utiliza el verbo jugar. O sea, el verbo jugar es inherente a todos los deportes, menos al boxeo. Tú dices, esta noche juegan los Yankees contra los Dodgers, vamos a ver el juego, vas a ver el juego, van a jugar. Tú ves el juego de Federer, el tenista, tú ves el juego del golfista, tú ves el juego, todos juegan, menos los boxeadores. Tú no dices, voy a ver el juego de Mayweather, aunque con Mayweather sí creo que es un juego, porque ese juego, sí, ese es un bailador de reggaetón extraviado en un ring, me parece que tiene toda la actitud con la no, es un tipo, yo siento que me estafa cada vez que, siento que es una burla a mí, no, bueno, eso es otro tema. Entonces Pambelé, pues yo lo veía pelear, cuando era niño él era ídolo, cuando yo era niño él era ídolo, y cuando yo era adulto ya él era un antihéroe. Entonces yo me dije, bueno, ¿cómo se relacionan estos dos tipos? Son el mismo, pero al mismo tiempo no son el mismo. ¿Cómo conecto yo al de la infancia, que era un héroe, con el de la adultez, que da lástima? Entonces esto fue lo que hice, como ponerme a investigar. Creo que escribir sobre Pambelé era una forma de hacer memoria sobre unos años que fueron muy importantes para Colombia, no solo para la costa Caribe, para Colombia, porque aprendimos a ganar. Nosotros en Colombia no sabíamos ganar. Nosotros veíamos un partido y a Colombia le metían 5, a la selección de mayores. Sí. ¿Y qué tal jugaron? Jugamos bien, perdimos 5-0. Sí. O la típica, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Una que decían los locutores de esa época, nos faltó un centavito para el peso. Eso, yo crecí oyendo esa frase. Nos faltó un centavito para el peso. Cuando yo era niño, y lo cuento ahí en ese libro, la selección Colombia, yo nací al año siguiente, pero yo cuento en el libro la anécdota. En el año 62, yo nací en el 63, en el Mundial de Chile, Colombia fue a jugar contra la antigua Unión Soviética. Iba perdiendo por goleada, 4-0, y al final el partido terminó 4-4. La Unión Soviética de la araña negra. Claro, Lev Yashin. El partido quedó 4-4. Entonces, bueno, vivíamos celebrando un empate. Cuando yo era niño se celebraba el gol olímpico de mi paisano Marcos Kohl. Bueno, el caso es que la antigua Unión Soviética, los jugadores tenían en la camiseta las letras CCCP, y los adultos decían que eso significaba con Colombia casi perdemos. Celebrábamos un empate, celebrábamos una derrota cuando considerábamos que era honorífica, y Pambelé llegó y dijo, no, un momento, yo sé ganar, yo lo voy a enseñar a que celebren triunfo, porque también podemos ganar. No era el primero, y empezamos a ganar. Bueno, a Caraballo le robaron una pelea y perdió otra. Mira, Caraballo era como un Mayweather de su época, pero
un Mayweather enrasado con Josephine Baker, la bailarina, la gran bailarina. O sea, porque era un esteta del ring, a ver, Floyd Mayweather tiene un gran arte defensivo. A Floyd Mayweather tú no le pegas, en realidad la única manera de pegarle a Floyd Mayweather, o sea, yo estaba preguntándome, bueno, ¿quién le puede pegar a Floyd Mayweather? Rentería con un bate, o sea, no veo otra, porque claro, porque con las manos no le vas a poder pegar. Pero entonces lo que me encojona o me encabrona, como dicen los cubanos, es que, bueno, listo, ya nadie te pega, pero por lo menos rífate una vez en la puta vida, entra a la zona de candela, tira un puto golpe, pero no pega ni estampilla, o sea, una mano es como, no sé, es como ver una película porno rodada por eunucos. O sea, no vas a ver sexo, huevón, o sea, un poco de eunuco ahí. O sea, sí, ver pelear a Floyd Mayweather es como ver porno, pero por eunucos, ¿no? O sea, es como, no le veo sentido. Bueno, el caso es que hay una anécdota de Pambelé que yo cuento ahí en ese libro, que demuestra un poco lo que éramos entonces, ¿no? El boxeo es un deporte que a mí me gusta mucho porque permite ver la condición humana en lo más primario, ¿sí? A mí me gusta mucho la soledad del boxeador, que contrasta con los deportes de conjunto, ¿sí? Para empezar, en los deportes de conjunto tú puedes repartir la derrota. Cuando tu equipo de fútbol pierde y tú vas saliendo de la cancha, tú puedes decir perdimos, y esa colectivización de la derrota la vuelve más humana. En cambio, en el fútbol tú no puedes decir perdimos, perdiste tú. Y perdiste frente a una multitud que en gran parte quería que te partieran las costillas. Es triste, ¿no? Y hay un boxeador, bueno, había un boxeador, Ringo Bonavena, argentino, que decía, cuando suena la campana, te quedas solo y ni el banquito te dejan. O sea, el banquito, claro, es la soledad total. Yo digo que el sitio donde más se siente el peso de la soledad es en el camerino de un boxeador que acaba de perder, ¿sí? Se siente, tú puedes cortar con un cuchillo la soledad se ve solo, se ve desamparado. Además, fíjate que casi todos los deportes usan uniformes vistosos y el boxeador en cambio tiene el torso desnudo, ¿no? Tiene el torso desnudo, y en esa desnudez yo veo una metáfora de la desnudez original, ¿verdad? La del primer hombre, la del hombre que tenía que jugarse el pellejo peleando contra las bestias, consiguiendo el pan de cada día, yendo a la selva a ver qué capturaba. El boxeador es un héroe romántico e inocente, porque tiene la creencia de que lo único que le basta para sobresalir son dos puños, ¿no? O sea, un par de puños. Hay una cosa perdón, hay una cosa que dice Jack London en algún cuento que se llama, creo que un bistec, como que en el boxeo ocurre que por lo general los boxeadores jóvenes son muy briosos, tienen mucha vitalidad y ganan casi de esa energía juvenil, pero que prácticamente no saben mucho del boxeo, que cuando se adquiere cierta sabiduría del deporte es también cuando el boxeador empieza en el declive y cuando tiene que jugar más la estrategia. Bueno, ahí se aplica aquello de que también se puede aplicar en el sexo, ¿no? Es algo así como, ay, si el joven supiera y el viejo pudiera. O sea, algo así, ¿no? Aunque yo les cuento algo, cuando mi abuelo había sido bandidongo, y entonces ya estaba viejito, ya tenía 86 años, pero era de esos viejos tercos que creen que el tiempo no pasa y se las daba, que todavía era un picaflor y vaina, y todavía se las daba de que él era mujeriego, pero ya tenía 86 años, ¿no? Y un día estábamos solos los dos, nos pusieron el almuerzo, y yo le pregunté, papá, ¿usted todavía? Y entonces miró así a ver si no había nadie, y me dijo, mijo, como si me fuera a revelar un secreto sí, mejor dicho, el huevo filosofal, ¿no? Entonces mira a ver si lo están viendo y dice, mijo, yo te voy a decir la verdad, a uno se le va la fuerza, pero le queda la maldad. Entonces yo creo que los buenos boxeadores también la maldad los ayuda
un poco a defenderse. Eso, ¿por qué se ríen tanto, carajo?